Muy buenas tardes a todos. Vanessa, ya podríamos dar inicio a nuestro webinar. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Por favor, María, ¿me ayudas con la presentación Ya para te que la voy a iniciemos? poner. Dame un momentico. Dale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Vanessa Muñoz, soy consultora comercial para la empresa MK Training Consulting. Nuestra empresa es distribuidora de Octodec, somos categoría Gold, actualmente somos uno de los distribuidores más grandes de Colombia y contamos con un equipo altamente capacitado y certificados ante Octodec. Si llegan a tener alguna duda, requieren asesoría de productos o alguna información en cuanto al licenciamiento, estamos totalmente disponibles para apoyarlos y darles nuestro acompañamiento. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a tener nuestro webinar. Nuestro webinar va a tratar sobre los flujos de trabajo para agilizar los procesos con InfraWorks. La idea de este webinar es poder conocer las posibilidades que nos va a ofrecer la herramienta de InfraWorks a la hora de modelar, analizar, visualizar conceptos de diseño en un contexto real del proyecto. ¿Listo? Para este webinar nos va a estar acompañando nuestra experta María Fernanda Vázquez. Ella es ingeniera civil, tiene alta experiencia en todo el tema de la colección de arquitectura, ingeniería y construcción, en especial con las herramientas de Autodesk Infraworks y Autodesk Civil 3D. Listo, Vane, muchas gracias por la presentación. Antes, muchas gracias a todos por estar aquí en el webinar. Como ya Vanessa les comentó, el webinar es acerca de los flujos de trabajo y las posibilidades de InfraWorks. Les dio la breve descripción acerca de lo que vamos a ver en el webinar, que son las posibilidades como tal que ofrece InfraWorks a la hora pues como de usar la herramienta y implementarla en los proyectos. Entonces, ¿qué vamos a ver en el webinar? ¿Qué es InfraWorks como tal? Es una herramienta que yo diría desde la experiencia que he tenido trabajando con ella, que no es como muy popular en el ámbito, pues por ejemplo, de la ingeniería o de la arquitectura. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, muchas veces la colección, toda la colección AS y está esta herramienta dentro de la colección y no la usamos o no sabemos para qué sirve, no tenemos ni idea, nunca la hemos abierto. Entonces, la idea con este webinar es como que conozcamos la herramienta, pues que sepamos si yo tengo, por ejemplo, tal proyecto, ve, yo eso lo puedo desarrollar con InfraWorks o puedo aplicar InfraWorks en el flujo de mi proyecto y sí, como darla a conocer, pues como tal. Entonces, ¿qué es InfraWorks? Características que vamos a ver del software, algunas ventajas que nos ofrece aplicar pues el software en los proyectos, qué tipo de profesionales normalmente lo usan y vamos a darle como un enfoque ya después abrir como tal la herramienta para familiarizarnos con ella y verla, dándole un enfoque pues como a los usos más relevantes o algunos en específico. Entonces vamos a comenzar. Si en algún momento pues tienen como alguna duda, la pueden ir escribiendo en el chat y al final vamos a tener un espacio para las preguntas. Vamos a empezar entonces. ¿Qué es InfraWorks? En definición podemos decir que es un software de diseño conceptual para infraestructura donde podemos llevar a cabo análisis, diseños preliminares y visualizaciones de proyectos de ingeniería. Es un software que está incluido en la colección AS y nos permite pues crear los diseños conceptuales. Entonces, en resumen de esto, lo podemos pues como decir de que es un software que nos va a permitir implementarlo tanto en la etapa de prefactibilidad de un proyecto como en etapas finales o durante el ciclo de vida del proyecto, en las etapas de diseño, que me permite tomar decisiones más rápidas y optimizar mi trabajo. Entonces así podemos como resumir el software, es de Autodesk, como ya lo habíamos mencionado, y se incluye pues en la colección de arquitectura, ingeniería y construcción. Entonces, ¿qué ventajas nos ofrece InfraWorks? Nos permite, por ejemplo, diseñar e integrar entornos realistas. Permite integrar diferentes diseños de los modelos creados en base a información del entorno real. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un proyecto que normalmente se trabaja
pues varios profesionales. Los proyectos normalmente los trabajan ingenieros civiles, arquitectos, no sé, si es un proyecto, por decir algo, proyecto vial, entonces también tenemos al diseñador del pavimento, tenemos al geotecnista, tenemos al topógrafo. Mediante Infraworks yo puedo integrar todas las partes del proyecto en un único modelo y que además de que me permite tener una visualización excelente porque Infraworks trabaja con un renderizado muy bueno, me permite tener modelos inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a integrar, por ejemplo, los modelos de Revit con toda la inteligencia con la que fue modelado y todas las medidas y sistemas pues geográficos con coordenadas y lo voy a tener integrado en un único modelo que va a ser inteligente y va a tener como todas estas partes de los proyectos que normalmente son como pues como que trabajan por separado, lo vamos a poder integrar en un único software. También me permite crear diseños conceptuales precisos y con detalle. Me permite que el diseño conceptual de diferentes componentes de la infraestructura, me permite tenerlo para tener, por ejemplo, una idea más global del proyecto. Como mencioné anteriormente, al tener un modelo como que tiene varias disciplinas integradas, al tenerlo yo integrado en un único software, lo que puedo hacer es hacerme una idea más global del proyecto, a que si yo veo por separado cada disciplina. Por ejemplo, si yo veo no sé, o el puente desde Revit, yo veo la vía desde Civil, tengo la topografía por ahí integrada en Revit y en Civil. Así yo tengo todo esto unido en un único software con un entorno real. Va a ser para mí más fácil familiarizarme con él y poder entrar a tomar decisiones, tener una idea más global de lo que va a ser mi proyecto. Además de esto, puedo tener comunicación ágil y activa con todos los agentes. Me permite mejorar la comprensión del impacto del proyecto por todos los agentes involucrados mediante un trabajo colaborativo. Aparte de que yo pueda integrar como tal los modelos, puedo integrar también a las personas detrás de los modelos, es decir, al diseñador vial, al arquitecto, no sé, a todas las partes en sí del proyecto y hacerlos trabajar colaborativamente y que no sea un trabajo como desarticulado, sino en un único software, articular todo este trabajo que sea colaborativo, es decir, que yo vea cambios reales en momentos reales, que tenga la información, no sé, en tiempo real, desde cualquier parte, porque no tengo que estar pues como reunida con los agentes del proyecto para poder tener la información, sino que la pueda tener desde cualquier parte, desde un único modelo 3D. Además, puedo optimizar el trabajo mediante el análisis de los proyectos. Eso me permite analizar los proyectos desde las etapas de prefactibilidad y realizar los cambios necesarios para obtener un modelo más óptimo. Infraworks me permite, por ejemplo, tomar decisiones desde etapas demasiado tempranas de los proyectos, desde etapas de planeación, por ejemplo, prefactibilidad, empezar a tomar decisiones que me van a prever y a corregir muchos de los errores que puedo encontrarme en etapas ya finales, por ejemplo, de construcción, que son errores tal vez de no sé, de no tener una idea global del proyecto, de no hacerle buenos análisis, ya que como el software es tan, pues ahorita que lo veamos, lo abramos, vamos a ver que es un software demasiado amigable e intuitivo y además de ser amigable e intuitivo, tiene toda la inteligencia de los proyectos, entonces me permite hacer análisis rápidos, tomar decisiones, optimizar procesos, no sé, como realizar todos estos análisis cuando uno tiene el entendimiento como general del proyecto, es más fácil tomar las decisiones, es más fácil, no sé, que todos los agentes estén como enterados de todo lo que está pasando por tenerlo en un único modelo. Entonces, en cuanto a ventajas, esas serían. Ahora, ¿qué profesionales tiene Infraworks? Por excelencia, se diría que son ingenieros civiles y arquitectos, pero ahora cuando yo mencione los usos, todos nos vamos a dar cuenta que cualquier profesional que esté involucrado en un proyecto puede usar Infraworks, porque aparte de que lo he mencionado muchas veces de que es muy intuitivo y es muy amigable, tiene muchos usos, o sea, el uso que tiene es demasiado amplio. Entonces, desde los licitadores, desde las personas que hacen las licitaciones, hasta, no sé, un topógrafo, por ejemplo, puede darle utilidad al software. Entonces, no solamente ingenieros civiles y arquitectos, sino que ahorita cuando veamos como los usos, cada persona puede decir como de mi equipo de trabajo, tal vez, no sé, el dibujante podría también utilizar Infraworks. O desde mi equipo de trabajo, no solamente el arquitecto, sino el cliente, por ejemplo, que muchas veces los clientes no son ni ingenieros civiles ni arquitectos, sino, por ejemplo, un ingeniero administrativo, podría utilizar Infraworks para tomar decisiones o para tener como una idea global del proyecto como tal. Listo, ¿qué características tiene el software? Tenemos un trabajo directo en 3D.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy, por ejemplo, haciendo un diseño vial, yo no estoy dibujando líneas, como por ejemplo pasa en Civil, que uno hace como, no sé, acá de pronto hay personas que trabajen con Civil y me entiendan en cuanto digo de que Civil es un software como más ingenieril, o sea, uno cuando diseña una vía desde Civil, uno lo que ve son líneas. Entonces, para uno que es ingeniero civil, uno dice, listo, sí, yo entiendo que es una vía, pero por ejemplo, si entra otro profesional que no está muy familiarizado con los proyectos viales, él no va a entender que eso es una vía, a menos de que ya tenga como una idea de que así se ve una vía en planta, ¿cierto? Para él puede ser muy confuso, por ejemplo, si ve un puente desde Civil, la representación que tiene en 2D Civil de los puentes, puede ser algo confuso para esa persona, pero desde InfraWorks, como es tan realista, si yo estoy haciendo una vía, literalmente lo que yo dibujo es una vía, donde cualquier persona que lo vea puede saber que eso es una vía, porque aparte trae el renderizado, trae el detalle, le puedo agregar todos los componentes, entonces si uno lo ve como en entorno, como en interfaz de proyecto, uno se atrevería a decir hasta que parece como un videojuego, por decirlo así, por tan amigable que es. Entonces, todo el trabajo es directo en 3D, quiere decir que yo lo que agrego son objetos en 3D. Si yo quiero agregar un puente, lo que yo estoy viendo es el puente en 3D, pero inteligente. Además de esto, es amigable con interfaz intuitiva, lo he mencionado durante durante todo el webinar, de que es un software muy fácil de aprender a manejar. Yo diría que desde la experiencia de usuario que he tenido con el software es de los que más fácil aprendí, pues del que uno se siente más cómodo trabajando, porque es muy intuitivo, permite que las cosas sean fáciles de hacer, pues no es un software como muy robusto o muy ladrilludo, por decirlo así. Además, interactúa con todos los software y con base de datos. Es un software pues, por ejemplo, con Civil 3D, yo muchas veces digo que es el complemento perfecto, porque Civil es este software muy inteligente, muy avanzado, que permite hacer, tiene muchos módulos, pues el módulo hidráulico, el módulo vial, pero al fin y al cabo lo entiende el que lo maneja, porque pues yo, por ejemplo, si yo no supiera nada de Civil, me muestran un proyecto en Civil y para mí sería súper tedioso entenderlo porque es un software que no es tan amigable ni tan intuitivo. Lo digo que es muy, que InfraWorks es el complemento perfecto para Civil, porque, por ejemplo, los diseños viales, no sé, la representación de puentes, los análisis se hacen muy fácil desde InfraWorks porque es muy amigable, ya que realiza renderizados inmediatos en lo que uno va dibujando o en lo que uno va modelando. Entonces, interactúa muy bien con otro software, lee, por ejemplo, información, si yo le quiero cargar un modelo de Revit, lo puedo hacer, me va a llegar con coordenadas en el lugar que es. Puedo cargar, por ejemplo, elementos de Inventor, así como en la imagen que estamos viendo en la presentación, está comparándolo como con Inventor. También puedo traer elementos o análisis que haya hecho desde software que no tienen nada que ver con Autodesk, como por ejemplo, desde una casa como Esri, yo podría traer archivos de ArcGIS y leérmelos desde InfraWorks e integrarlos a mis modelos. Entonces es un software que interactúa muy bien con los demás software, o sea, tienen muy buena interoperabilidad. ¿Qué flujos tengo en InfraWorks? Los voy a mencionar así rápido, ya los vemos más a detalle. Puedo hacer proyectos conceptuales, primeros cálculos de evaluaciones de alternativas, análisis de inundación y de tránsito. Puedo preparar licitaciones, puedo hacer seguimientos del proyecto en 3D, puedo hacer GIS 3D en planificación urbana, puedo tener una comunicación asertiva y ágil con los demás pues, agentes del proyecto, puedo hacer colaboración y que además es un software compatible con BIM. En todo el flujo de BIM, como que lo podemos integrar en varias de las fases del BIM. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en proyectos conceptuales, usualmente cuando uno va a hacer si el concepto de un proyecto, lo que uno va a hacer es esquemas manuales o incluso entra uno a utilizar herramientas que no son especificadas para hacer proyectos conceptuales. Por ejemplo, hacer un primer acercamiento de una vía en Civil. Civil es un software que va más allá de un proyecto conceptual, es un software ya para un diseño muy definitivo y que puede tomar un poco más de tiempo. Entonces, ¿qué pasó con InfraWorks? Que InfraWorks entró a reemplazar como ese espacio que había de un software que me permitiera hacer proyectos conceptuales o que me permitiera hacer esquemas de mis proyectos. Acá en la presentación estamos viendo cómo antes, hace mucho tiempo, se hacían la línea de ceros de las vías que uno le hacía en papel, pues eso era a mano. Ahora fuimos evolucionando con el CAD, luego con el Civil. Ahora yo digo que entramos aún más con el InfraWorks porque es algo súper intuitivo y rápido, entonces hace
que al final todas estas, como que uno va a las partes puntuales que quitan mucho tiempo del proyecto y esto al final se traduce, perdón, a una reducción en costos o en tiempo y al final todas las reducciones en tiempo en los proyectos se traducen en plata porque los proyectos todo es plata. Entonces lo que hacemos es entrar a hacer un proyecto conceptual más fácil, más rápido, en etapas muy tempranas del proyecto, que me permite tomar decisiones más rápidas. Listo. Bueno, además es importante tener en cuenta que si yo hago mi planteamiento inicial, por ejemplo, en una hoja, no sé, decir algo, de lo que va a ser mi proyecto, yo esa hoja después, cuando ya pase a otra etapa, por ejemplo, de factibilidad del proyecto, esa hoja a mí ya no me va a servir, pues yo ya no voy a poder seguir utilizando ese esquema inicial que hice para las demás etapas del proyecto. Con Infraworks, todos estos modelos que yo hago, todos estos primeros acercamientos, llamaría yo, los puedo seguir utilizando porque toda esa información yo la puedo exportar. Por ejemplo, si yo tengo un primer acercamiento de lo que va a ser la ruta de una vía, ya tengo la superficie integrada, tengo la vía, yo me puedo llevar toda esa información hacia Civil con mi primer acercamiento de lo que hice en Infraworks y terminarla de detallar súper a detalle, pues para ya sacar planos y llevarla a una construcción. Entonces, los primeros acercamientos que yo haga se pueden seguir utilizando para irnos más a un detalle del proyecto. Además, puedo hacer primeros cálculos, que por ejemplo, si se utiliza un proyecto, pues ya que he dado ejemplos de proyectos viales, voy a seguir con el ejemplo de que uno lo puede hacer, por ejemplo, en civil y los primeros cálculos de materiales, pues movimientos de tierra, por ejemplo, son demasiado aproximados, pues son casi que muy semejantes con la realidad. Desde Infraworks uno también puede hacer estos primeros cálculos de una manera muy fácil y muy rápida que nos permite como tomar decisiones más rápidas que si yo me voy a hacer un análisis como tal en civil. Entonces me permite tomar decisiones rápidas de ubicaciones. Si yo hago, por ejemplo, la huella de un edificio y tengo la combinación de los taludes, tengo, no sé, la cota de elevación, yo desde Infraworks lo puedo hacer fácil y rápido, sacar un primer acercamiento de lo que sería ese volumen, de lo que sería el área de la huella y empezar a tomar decisiones en cuanto a posición. Entonces yo, por ejemplo, digo, esta cota, por decir algo, la 1900 que yo le puse a mi proyecto, me genera este movimiento de tierras, tal valor que me arrojó Infraworks en cuestión de segundos. Pero si yo la muevo, por ejemplo, a la 1900, no sé, la subo un metro y además le cambio mi proyección de taludes a una proyección distinta de la configuración que tenía, ¿qué movimiento de tierras voy a tener? Entonces él arroja un reporte. Es muy intuitivo, muy rápido, a diferencia de lo que haríamos con Civil, que es un trabajo más a detalle y más aproximado. Entonces esto hace que también se traduzca en reducción de tiempo y al final, pues, costos y errores. Uno reduce también los errores cuando las decisiones se pueden tomar más rápido. Podemos hacer una evaluación de alternativas. En la imagen estamos viendo, por ejemplo, si yo tengo una ruta que yo estoy optimizando de una vía, ¿qué pasa si yo la pongo, por ejemplo, pues en una curva de nivel especificado, si yo la muevo? Entonces vemos que se generaría un puente, pues el puente uno lo agrega en Infraworks. Entonces yo puedo tener las dos alternativas y estudiarlas. Muchas veces uno dirá, pues obviamente es más costoso hacer el puente, pero hay que entrar a mirar si no hago el puente, entonces tengo que llevarme esta casa o tengo que pasar por tal afluente que no lo puedo tocar o la autoridad ambiental no me permite hacer una vía por el afluente porque estoy tocando, no sé, un nacimiento de un río importante o estoy tocando un grupo de árboles que no puedo tumbar. Entonces entrar a mirar y a evaluar todas esas alternativas de una manera fácil y rápida desde un software. Entonces, Infraworks nos permite, por ejemplo, tener esta evaluación de las diferentes alternativas para analizarlas y poder tomar buenas decisiones en cuanto a modelos finales. Em, Mostrando, pues, las 2 alternativas y teniendo las 2 dentro del mismo modelo. Puedo hacer también análisis de inundación y tránsito. En Infraworks se pueden hacer muchos análisis, se pueden hacer análisis de pendientes, se pueden hacer análisis de elevaciones, análisis de visibilidad, se pueden hacer también análisis, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, unos edificios a diferente hora del día, cómo el sol va a afectar, pues, la diferente posición que tienen los edificios o cómo van a estar mejor posicionados. Puedo hacer los análisis de tránsito y de inundación en una intersección dada, por ejemplo, a cierta hora, yo metiéndole un aforo de un estudio que se hizo de movilidad en una hora determinada y con ese aforo que yo hice, pues, que se hizo en campo, cómo se va a comportar esa intersección, por ejemplo,
o si necesito, por ejemplo, una señalización ahí de algún tipo, porque puedo además meterle normas a InfraWorks, normas de diseño, por ejemplo, la ASHTO, o meterle diferentes normas para que él se configure diferente a esas normas y me empiece a mostrar alertas de cosas que estoy haciendo mal o cosas que estoy incumpliendo según la norma que yo estoy utilizando. Y bueno, los análisis de inundación, que tienen mil usos en la ingeniería, pues que me permite analizar diferentes puntos, donde voy a tener mejor ubicado mis obras, donde puedo hacer, por ejemplo, no sé, una construcción, dependiendo de cómo va a ser el análisis de inundación de diferentes cuencas. Entonces puedo hacer este tipo de análisis. Además, puedo hacer seguimientos de proyectos en 3D. Se realiza una integración en cualquier momento del proyecto, donde se actualiza la información proveniente de otros software, con un renderizado, pues sin necesidad de realizar como tal el renderizado, sino que InfraWorks tiene la opción pues que renderiza automáticamente y pone los materiales de una vez como en el proyecto. Entonces, como dije ahorita, yo puedo integrar varios elementos provenientes de varios software en un único modelo y hacerle seguimiento a ese proyecto en 3D. Tengo todo integrado y puedo pues ver cómo va el avance, por ejemplo, de mi puente cada que la persona encargada de realizar el puente me vaya actualizando la información y me la vaya cargando a InfraWorks. Yo puedo ir mirando cómo va ese avance, cómo va el avance, por ejemplo, de la vía, puedo hacer pues el seguimiento como tal de todo el proyecto, de un entorno real, o sea, hacer el proyecto como realmente se vería, valga la redundancia, en la realidad. Además, puedo hacer GIS en planificación urbana. Eso es porque InfraWorks se conecta a base de datos de sistemas de información geográfica en 3D y sistemas de georreferencia. Entonces, esto sirve mucho, por ejemplo, para temas de ciudad, las gobernaciones, las alcaldías lo utilizan mucho para temas de planear, pues, de planear ciudad, de planear el urbanismo de una ciudad, tomar decisiones de inventario. Yo puedo tener, por ejemplo, toda la luminaria. Yo tengo una obra y tengo toda la luminaria, pues, de lo que va a ser mi obra. Esa luminaria en algún momento va a tener que ser cambiada, va a tener que tener, no sé, mantenimiento. Yo puedo tener ahí todo el inventario de lo que va a ser mi luminaria y en qué momento va a tener que hacerle mantenimiento y toda la información de la data como tal de la luminaria. Entonces, esto sirve mucho para temas pues, de planificación, de organización como tal de ciudad. Es muy utilizado, como mencioné, en las alcaldías, para todo el tema de planeación. Además, tengo comunicación, colaboración y es compatible con BIM. ¿Qué quiere decir esto? Podemos mostrar material técnico que poseemos entre diferentes profesionales, integrándolo en un solo modelo para que un externo, pues que no tenga nada que ver con el proyecto, lo entienda de manera más fácil, viendo un proyecto con un entorno real que permite la comunicación. Además, puedo tener colaboración, que es vía web, sin necesidad de tener InfraWorks. Yo puedo visualizar el modelo mediante, por ejemplo, Construction Cloud. Ahorita les menciono cómo funciona InfraWorks con la Construction Cloud, o un visualizador gratuito que lo puede tener cualquier persona que no tenga InfraWorks. Yo puedo generar un modelo gratuito, que es un link, que funciona con red normal. Se lo puedo pasar a cualquier persona que no tenga InfraWorks, no tiene ni idea de usar InfraWorks, y esa persona puede ver el modelo virtual y puede interactuar con él, apagar capas, tomar medidas. Lo que no puede hacer, obviamente, es editarlo, porque no tiene como tal la herramienta, pero puede, sí, visualizarlo, colaborar, pues, como en toma de decisiones, presentaciones, que es muy útil para presentaciones. Pues no es lo mismo llegar a una presentación con un slide o con una imagen, a yo llegar con un modelo 3D. Es súper ganador para las presentaciones y no funciona pues como tal desde InfraWorks, sino que es un link. Y además es compatible con BIM porque entra en diferentes flujos del BIM. Por ejemplo, en el flujo de la programación, del diseño conceptual, del diseño a detalle, entra en temas de análisis e incluso al final del ciclo de vida del proyecto, cuando se tiene la operación y mantenimiento, también entraría InfraWorks. Entonces vemos que es un software muy completo que puede aportarnos mucho a los proyectos pues, en las diferentes etapas del proyecto y que, como lo mencioné al principio, siento yo desde el uso, pues desde la experiencia que he tenido con él, que no es como muy popular entre, por decirlo así, en la industria en la que estamos, o son muy pocos los profesionales que lo utilizan.
por ejemplo, de 5 profesionales que utilizan Civil, uno utilizará InfraWorks y puede ser un complemento, pues de verdad que tiene muchos usos para la herramienta, para diferentes herramientas. Entonces vamos ahora a hacer una demostración con el software. Entonces acá tenemos la herramienta. Como les mencioné, es pues en una interfaz muy intuitiva, es muy sencilla. Acá tenemos el espacio de trabajo donde podemos visualizar el proyecto que tengamos en ese momento. Tenemos además las herramientas de trabajo, pues de creación, de análisis, de administrar, de presentar y compartir. Tenemos herramientas más sencillas como medición, configuración como tal, zonas que podemos agregar en el proyecto. Tenemos las diferentes propuestas, lo que les hablaba de las alternativas, que yo puedo tener diferentes alternativas dentro del software. Y tiene pues como, no sé, las personas que manejen otro tipo de software, como la parte de las propiedades que se ancla en una de los costados de la pantalla y ahí podemos gestionar como tal configuraciones de los elementos del proyecto o del software. Entonces, en este momento lo que estamos viendo es un proyecto vial, pues un primer acercamiento con un proyecto vial de una ruta que se iba a modificar por temas ambientales, tenía que hacer como una modificación en ella. Entonces tenía una primera propuesta de lo que iba a ser esta ruta. Además tenemos integrado dentro del proyecto un puente que es traído desde Revit y lo estamos visualizando en InfraWorks directamente. Lo que les estaba mencionando del tema del renderizado, se ven, por ejemplo, las texturas, pues muy reales. Esto es una topografía levantada, o sea, es una topografía que se incluyó dentro del software porque InfraWorks también me permite trabajar con topografías que yo baje desde la base de datos que él tiene gratuita, pero esa es una levantada, o sea, es una topografía real del proyecto y una ortofoto. Entonces, por ejemplo, los materiales de la vía renderiza automáticamente. Uno puede poner temas de adornos, de ciudad, para ambientar más el proyecto y tener los modelos integrados de otros software provenientes. Por ejemplo, acá se tiene pues un puente que viene desde Revit. Entonces, cuando yo les digo que es un software fácil de usar e intuitivo, por ejemplo, es que yo puedo coger esta vía, acá tengo mi vía, que aparte de que se ve real, es inteligente. ¿Qué quiere decir inteligente? Que yo la tengo y yo pues la oprimo y ella me tiene todas las características que tiene la vía. Le puedo poner velocidad de diseño, le puedo poner pues temas de peralte, les puedo poner elevaciones, puedo editarle, por ejemplo, las explanaciones de la vía y automáticamente con las explanaciones me va a configurar la superficie. Además de esto, la vía tiene, pues de tener todo el alineamiento horizontal, que yo puedo editarlo, por ejemplo, las curvas, le puedo cambiar el radio de giro a la curva, le puedo cambiar la posición del PCI y el PT, del PI, no sé, con coordenadas o también manual, ir tomando decisiones en cuanto al entorno que yo tenga del proyecto. Y además también puedo ver, por ejemplo, el perfil. O sea, no solamente puedo hacer como ajustes al alineamiento horizontal, sino también al alineamiento vertical. Además que puedo editar todo el tema de pavimentos. Entonces acá, por ejemplo, tendría el perfil, yo podría agregar curvas verticales, las que necesite, las que yo quiera. Entonces, a eso es lo que voy cuando digo que es inteligente, que yo tengo un proyecto pues muy realista, porque es demasiado realista, y además de eso lo tengo inteligente, pues lo tengo con todas los parámetros de diseño como tal. Listo. Entonces, eso en cuanto a un proyecto vial. Eso sería lo que tendríamos desde InfraWorks. Yo acá puedo tomar muchas decisiones de ubicaciones, puedo además cambiarle el ensamblaje a la vía. Por defecto, InfraWorks tiene unas librerías de ensamblaje que vienen pues como predeterminadas, que son, no sé si yo necesito doble calzada con un bordillo, acera y zona verde, por ejemplo, viene determinada, pero yo además la puedo crear, o sea, además de tener unas opciones que me muestra InfraWorks desde la librería, podría crear una nueva, ¿cierto? Entonces, eso sería desde un proyecto vial. Además de eso, yo puedo tener diferentes análisis que mencioné. Lo que estoy haciendo en este momento es que yo estaba en una propuesta donde yo tenía mi trazado inicial, pero yo me voy a ir a otra propuesta donde yo quiero hacer un análisis de elevaciones.
Entonces yo acá desde el apartado de temas de terreno, yo tengo 3 análisis que yo ya hice. Entonces tengo análisis, por ejemplo, de pendientes. ¿Qué me permite hacer Infrabor con esto? Que de 0 a 15%, pues a 15% yo tengo estos puntos rojos dentro de mi terreno. Los puntos que yo veo en rojo son los puntos de la superficie que están entre 0 a 15. Entonces eso me permite tomar decisiones, por ejemplo, de ubicaciones que yo quiera hacer, de plataformas que yo necesite colocar o de alguna explanación o de algún... Les pedimos por favor unos minutos. Parece que María Fernanda tuvo un problema técnico. Así es, les vamos a pedir a todos, nos den unos minuticos, es un problema técnico que ya se está solucionando. Muchísimas gracias por la espera. No, Ahí te escuchamos de nuevo, Mario. ay, qué pena, tuve acá No te problema preocupes. técnico. Listo, les estaba contando que se pueden hacer análisis de pendientes o como tal de terreno. En este momento lo que estamos viendo es un análisis de pendiente donde yo puedo ver con colores que yo configure y valores que yo configure además, pues puede sernos de 0 a 15 la pendiente que quiero analizar, sino de 0 a 5, por ejemplo, y que me muestren qué zonas tengo esas pendientes para yo entrar a tomar decisiones más rápidas sobre ubicaciones, posibles análisis que necesito hacer. Además de eso, puedo hacer también análisis de elevaciones, que es con cotas. Entonces yo, por ejemplo, con el color amarillo tengo que va de la cota 1895.18 a 1913.65. Entonces esos puntos que están en amarillo en el terreno son los puntos que tienen esa cota. Además de esto, puedo hacer, por ejemplo, análisis con temas de ángulos, análisis pues, de inundaciones y todos los temas que les comenté ahorita. Y puedo, por ejemplo, hacer cálculos rápidos, lo dije ahorita en medio de la presentación. Yo tengo, por ejemplo, acá esta explanación que yo realicé, tiene una cota definida y tiene pues como una configuración de taludes, que en este momento lo tengo vertical, pues es de 1 metro y lo tengo todo en concreto. Entonces, de esta explanación yo puedo hacer, por ejemplo, un análisis de cuál va a ser el volumen que yo voy a generar con esta explanación. Entonces, yo puedo definir pues, la posición como tal y la configuración de la explanación y entrar a hacer el análisis. Entonces, tengo un área 2D, un área 3D, un volumen de corte, un volumen de lleno, pues y el volumen final que tendría. Yo puedo, por ejemplo, modificarla. Yo digo, no, yo no quiero que esté en esa cota, sino que quiero que esté 0.5, menos 0.5 metros más abajo. Entonces yo la modifico, le modifico pues rápidamente como la cota, también puedo modificarle la posición. Ya la modifiqué y yo voy a entrar a mirar entonces cómo me varía ahora el movimiento de tierras que voy a tener con respecto a esta plataforma. Entonces yo lo hago mi ajuste pues en cuanto a cotas
y entro a hacer ahora el análisis del terreno como tal. Entonces ya, según esa modificación que yo le hice, él me muestra el nuevo volumen de lleno y de corte, pues el área sería la misma, que me va a generar la nueva ubicación de la plataforma. Es lo mismo si la muevo pues, en X o en Y, o si la muevo en Z, si le cambio, por ejemplo, elevaciones o coordenadas, porque lo puedo hacer también por coordenadas, puedo calcular como tal el movimiento de ella. Ahorita les mencionaba algo sobre las propuestas. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, acá tengo una alternativa 1. Entonces estoy en donde estaba haciendo el análisis de terreno, me voy para este punto y yo tengo acá unas marcas dentro de mi proyecto, porque hay veces trabajamos con proyectos que son demasiado grandes, de ciudad, por ejemplo, y yo puedo guardar como puntos estratégicos, no sé, que yo necesite analizar. Entonces acá tengo mi alternativa 1, que es esta, donde tenemos una vía, pero vamos a decir que por acá, por esta vía, no la puedo realizar porque tengo un afluente importante que no puedo, o sea, definitivamente no le puedo realizar una obra encima de ese afluente. Entonces tengo esta alternativa y resulta que hicimos una alternativa 2 con mi equipo de trabajo. Yo en ese momento pues realicé una alternativa 2, pero esta alternativa 2, si yo no paso por el afluente, pues en el ejemplo que acabo de poner, entonces tendría que hacer, por ejemplo, una obra donde yo pueda alejarme como tal de ese afluente o no sé, por temas, por ejemplo, de que los saludes son demasiado elevados, que hay que hacerle un tratamiento que es demasiado costoso o que es muy difícil pues trazar la vía por ahí, hay que hacerle puente, entonces yo puedo tener las diferentes alternativas y reunir a todo mi equipo de trabajo para que entre a tomar las decisiones pertinentes en cuanto a las alternativas. Listo, entonces esto es como así súper rápido, como para que conozcamos un poquito de Infraworks, una abrebocas de lo que es. Es una herramienta, pues en conclusión, que nos permite para diseños conceptuales, para tomar decisiones rápidas, para temas de prefactibilidad, para temas de integración. Puedo realizar muchos proyectos, o sea, me quedo corta, es que me quedo corta en temas de transporte, temas, por ejemplo, de puentes, túneles, puedo hacer representación de todo el tema de drenajes en cuanto a tuberías, en cuanto a obras de drenaje como tal, pues box culvert, no sé, puedo hacer todo el tema de ciudad, puedo ambientar todo mi proyecto, lo puedo utilizar para un tema de presentación final, para sacar, por ejemplo, videos, para sacar presentaciones que me sirvan para presentarle a diferentes clientes. Entonces era como el abrebocas de lo que es Infraworks y de que lo conociéramos un poquito para que ya cada uno como que se preguntara dentro de mis flujos de trabajo dónde lo puedo incluir o que quedemos como, sí, como más a la idea de lo que es el software. Ya van en, no sé, el tema ya como de las preguntas o algunos comentarios Muchísimas que gracias, tenga. Mafe, por tu presentación. A continuación vamos a dar paso entonces a nuestra sección de preguntas. Les recuerdo, de pronto si hay alguna persona de los asistentes que quiera hacer una pregunta en este momento, tenemos una opción de preguntas en las cuales nos pueden dejar como esas inquietudes y acá vamos a irlas resolviendo con la ayuda de María Fernanda. Entonces, acá nos han dejado algunas preguntas nuestros asistentes. La primera es, ¿Infraworks trabaja con nubes de con nubes de puntos? Sí, efectivamente uno en Infraworks puede leer archivos que se generan mediante nubes de puntos. Se pueden trabajar como tal normal en el software. A partir de esa información puedo entrar a hacer diferentes modelados o análisis, pero Infraworks sí permite integrar las nubes de puntos. Muchas gracias, María. Bueno, la siguiente pregunta, ¿los modelos de Infraworks se pueden abrir en Revit? Sí, uno se puede llevar un modelo de Infraworks o algún trabajo que uno haya hecho en Infraworks con Revit porque es interoperable. Y del mismo modo, pues me puedo traer, como vimos ahorita, proyectos de Revit hacia Infraworks para yo integrarlos. Muy bien. Tenemos otra pregunta, ¿se pueden crear librerías personalizadas en Infraworks? Infraworks permite, por ejemplo, con el tema que yo mencioné ahorita de los ensamblajes, que yo tengo ensamblajes predeterminados que ya vienen pues dentro del software, puedo añadir unos nuevos y puedo crearlos, o también puedo crear, por ejemplo, objetos de ciudad, pues librerías de ciudad con parámetros que yo necesite crear. Entonces sí permite crear pues como librerías personalizadas si se refiere a esto que acabé de responder. Listos. Tenemos otra pregunta. ¿Hay algún limitante para el tamaño de proyectos? En cuanto al software, no.
De hecho, se pueden tener proyectos muy grandes. Yo digo que la limitante en cuanto al tamaño es más que todo en el equipo, o sea, en las especificaciones técnicas que tenga el equipo que uno esté utilizando. Normalmente cuando uno crea proyectos muy, muy grandes, pues yo he tenido proyectos en los que hemos hecho, por ejemplo, tuvimos un proyecto que era 95 kilómetros que se diseñaron y era un proyecto de 1.700 hectáreas, era bastante grande en el que teníamos ortofoto, teníamos cargada una superficie que se hizo con un LiDAR. Entonces era un proyecto bien robusto. La única limitante que vimos no es tal con el software, sino con la máquina que uno esté utilizando. O sea, tiene que tener muy buenas especificaciones porque como él hace el renderizado automático y es un software que trabaja con mucho realismo, entonces consume mucha máquina, pero no es como tal el software, sino la máquina que uno está utilizando. Listo, perfecto. María, estas eran todas las preguntas que teníamos. Les damos muchas las gracias pues a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este espacio. Si de pronto necesitan algo de parte nuestra, estamos disponibles acá como equipo. MCAT pues está atento a cualquier solicitud, requerimiento que ustedes tengan. Si llegan a tener alguna duda o necesitan de pronto ampliar información sobre este software, estaremos atentos para apoyarlos. Sí, Vane, muchísimas gracias a todos pues por estar en el software, en el webinar, por el interés en el software. Y como contaste, es como cualquier cosa, ahí están como las redes o los contactos de nosotras para cualquier inquietud que se tenga acerca de él. Espero que hayan quedado muy antojados de InfraWorks, que era la finalidad del webinar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Una feliz tarde. Feliz tarde.